Rocas sedimentarias químicas. Al contrario que las rocas detríticas, que se forman a partir de los productos sólidos de la meteorización, los sedimentos químicos derivan del material que es transportado en disolución a los lagos y los mares. Sin embargo, este material no permanece disuelto indefinidamente en el agua. Una parte precipita para formar los sedimentos químicos, que se convierten en rocas como la caliza, el sílex y la roca de sal. Esta precipitación del material se produce de dos maneras. Los procesos inorgánicos, como la evaporación y la actividad química, pueden producir sedimentos químicos. Los procesos orgánicos, vida de los organismos acuáticos, también forman sedimentos químicos, cuyo origen se dice que es bioquímico. Un ejemplo de un depósito producido mediante procesos químicos inorgánicos es el que da origen a las estalactitas y las estalagmitas, que decoran muchas cavernas. Otro es la sal que queda después de la evaporación de un determinado volumen de agua marina. Por el contrario, muchos animales y plantas que viven en el agua extraen la materia mineral disuelta para formar caparazones y otras partes duras. Una vez muertos los organismos, sus esqueletos se acumulan por millones en el fondo de un lago o un océano como sedimento bioquímico. Caliza. Representando alrededor del 10% del volumen total de todas las rocas sedimentarias, la caliza es la roca sedimentaria química más abundante. Está compuesta fundamentalmente del mineral calcita, carbonato cálcico, y se forma o bien por medios inorgánicos o bien como resultado de procesos bioquímicos. Con independencia de su origen, la composición mineral de toda la caliza es similar, aunque existen muchos tipos diferentes. Esto es así porque las calizas se producen bajo diversas condiciones. Las formas que tienen un origen bioquímico marino son con mucho las más frecuentes. Arrecifes de carbonato. Los corales son un ejemplo importante de organismos capaces de crear grandes cantidades de caliza marina. Estos invertebrados relativamente sencillos segregan un esqueleto externo calcáreo, hecho de carbonato cálcico. Aunque son pequeños, los corales son capaces de crear estructuras masivas, denominadas arrecifes. Los arrecifes son colonias de coral compuestas por un gran número de individuos que viven codo con codo sobre una estructura de calcita segregada por ellos mismos. Además, con los corales viven algas secretoras de carbonato cálcico, que contribuyen a cementar la estructura entera en una masa sólida. También viven los arrecifes o cerca una gran variedad de otros organismos. Desde luego, el arrecife moderno mejor conocido es la Gran Barrera de Arrecifes de Australia, de 7.000 kilómetros de largo, pero existen también otros muchos más pequeños. Se desarrollan en aguas cálidas y someras de los trópicos y las zonas subtropicales, en dirección al Ecuador, en una latitud de alrededor de 30 grados. En las Bahamas, Hawái y los Cayos de Florida existen ejemplos notables. Los corales modernos no han sido los primeros en construir arrecifes. Los primeros organismos que construyeron arrecifes en la Tierra fueron las bacterias fotosintetizadoras, que vivieron durante el Precámbrico hace más de 2.000 millones de años. A partir de sus restos fósiles, se sabe que una variedad de organismos han construido arrecifes, entre ellos los bivalvos, almejas y ostras, los briozoos, animales parecidos al coral, y las esponjas. Se han encontrado corales en arrecifes fósiles de hasta 500 millones de años de antigüedad, pero los corales similares a las variedades coloniales modernas llevan construyendo arrecifes solo durante los últimos 60 millones de años. En Estados Unidos, los arrecifes del Silúrico, hace 416 a 444 millones de años, son notables en Wisconsin, Illinois e Indiana. En el oeste de Texas, en la zona suroriental adyacente de Nuevo México, un complejo arrecife masivo formado durante el Pérmico, hace de 251 a 299 millones de años, ha quedado extraordinariamente expuesto en el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe. Coquina y creta. Aunque la mayor parte de la caliza es producto de los procesos biológicos, este origen no siempre es evidente, porque los caparazones y los esqueletos pueden experimentar un cambio considerable antes de litificarse para formar una roca. Sin embargo, una caliza bioquímica de fácil identificación es la coquina, una roca de grano grueso compuesta por caparazones y fragmentos de caparazón poco cementados. Otro ejemplo menos obvio aunque familiar es la creta, una roca blanda y porosa, compuesta casi por completo de las partes duras de microorganismos marinos. Entre los depósitos de creta más famosos se cuentan los expuestos a lo largo de la costa sudoriental de Inglaterra. Calizas inorgánicas.
Las calizas que tienen un origen inorgánico se forman cuando los cambios químicos en las temperaturas elevadas del agua aumentan la concentración del carbonato cálcico hasta el punto de que éste precipita. El travertino, el tipo de caliza normalmente observado en las cavernas, es un ejemplo. Cuando el travertino se deposita en cavernas, el agua subterránea es la fuente del carbonato cálcico. Conforme las gotitas de agua son expuestas al aire de la caverna, parte del dióxido de carbono disuelto en el agua se escapa, causando la precipitación del carbonato cálcico. Otra variedad de caliza inorgánica es la caliza oolítica. Se trata de una roca compuesta por pequeños granos esféricos, denominados ooides. Los ooides se forman en aguas marinas someras. A medida que diminutas partículas semilla, normalmente pequeños fragmentos de caparazón, son movidos hacia adelante y hacia atrás por las corrientes. Conforme los granos ruedan en el agua caliente, que está supersaturada de carbonato cálcico, se recubren con una capa tras otra del precipitado químico. Dolomía. Muy relacionada con la caliza está la dolomía, una roca compuesta del mineral dolomita, un carbonato cálcico magnésico, carbonato de calcio y magnesio 2. Aunque la dolomía y la caliza se parecen mucho, pueden distinguirse fácilmente observando su reacción al ácido clorhídrico diluido. Cuando se coloca una gota en la caliza, la reacción de efervescencia es obvia. Sin embargo, salvo que la dolomía esté en polvo, no reaccionará visiblemente al ácido. El origen de la dolomía no está en absoluto claro y sigue siendo un tema de debate entre los geólogos. Ningún organismo marino produce partes duras de dolomita, y la precipitación química de esta última desde el agua de mar se produce solo bajo condiciones inusuales de reacciones químicas en el agua en las zonas cerca de la costa. Sin embargo, la dolomía es abundante en muchas secuencias antiguas de roca sedimentaria. Parece que cantidades significativas de dolomía se producen cuando aguas ricas en magnesio circulan a través de la caliza y convierten la calcita en dolomita, sustituyendo algunos iones calcio por iones magnesio, proceso denominado dolomitización. Sin embargo, otras dolomías carecen de evidencias de que se formaran mediante este proceso y su origen sigue siendo incierto. Rocas silíceas, sílex. El sílex es el nombre utilizado para una serie de rocas muy compactas y duras, compuestas de cuarzo, óxido de silicio, microcristalino. Una forma bien conocida es el pedernal, cuyo color oscuro es consecuencia de la materia orgánica que contiene. El jaspe, una variedad roja, debe su color brillante al óxido de hierro que contiene. A la forma bandeada se le suele denominar ágata. Como el vidrio, la mayoría de las rocas silíceas tienen una fractura concoide. Su dureza, fácil astillamiento y la posibilidad de conservar un borde afilado hicieron que estos materiales fueran los favoritos de los indígenas para la fabricación de puntas para arpones y flechas. Debido a su durabilidad y a su uso extenso, se encuentran puntas de flecha en muchas partes del mundo. Los depósitos de rocas silíceas se encuentran fundamentalmente en una de las siguientes situaciones: como depósitos en capas, depósitos de rocas silíceas, y como nódulos, masas algo esféricas cuyo diámetro varía desde unos pocos milímetros, tamaño de un guisante, hasta unos pocos centímetros. La mayoría de los organismos acuáticos que producen partes duras lo hacen de carbonato cálcico, pero algunos, como las diatomeas y los radiolarios, producen esqueletos de sílice de aspecto vítreo. Estos diminutos organismos son capaces de extraer la sílice, aun cuando el agua de mar contenga solo cantidades diminutas. Es a partir de sus restos que se cree que se originaron la mayoría de las capas de rocas silíceas. Algunos estratos de estos materiales aparecen asociados con coladas de lava y capas de ceniza volcánica. Debido a ello, es probable que la sílice derivase de la descomposición de la ceniza volcánica y no de fuentes bioquímicas. Los nódulos de rocas silíceas se denominan a veces rocas silíceas secundarias o de sustitución y aparecen con más frecuencia dentro de los lechos de caliza. Se forman cuando la sílice, originalmente depositada en un lugar, se disuelve, migra y luego precipita químicamente en otro sitio, sustituyendo al material más antiguo. Evaporitas. Muy a menudo la evaporación es el mecanismo que desencadena la sedimentación de precipitados químicos. Entre los minerales precipitados normalmente de esta manera se encuentran la halita, cloruro sódico, el componente principal de la sal gema, y el yeso, sulfato cálcico hidratado, el principal ingrediente de la roca yeso.
Los dos tienen una importancia significativa. La halita nos resulta familiar a todos como la sal común utilizada para cocinar y sazonar los alimentos. Por supuesto, tiene muchos otros usos, desde la fusión del hielo en las carreteras hasta la fabricación de ácido clorhídrico, y ha sido considerada lo bastante importante a lo largo de la historia de la humanidad como para que la gente la haya buscado, comercializado y luchado por ella. El yeso es el ingrediente básico de la argamasa. Este material se utiliza mucho en la industria de la construcción para revestimiento de las paredes interiores y exteriores. En el pasado geológico, muchas áreas que ahora son tierras secas eran cuencas, sumergidas bajo brazos someros de un mar que tenía solo conexiones estrechas con el océano abierto. Bajo estas condiciones, el agua del mar entraba continuamente en la bahía para sustituir el agua perdida por evaporación. Finalmente, el agua de la bahía se saturaba y se iniciaba el depósito de sal. Estos depósitos se denominan evaporitas. Cuando se evapora un volumen de agua salada, los minerales que precipitan lo hacen en una secuencia que viene determinada por su solubilidad. Precipitan primero los minerales menos solubles y al final, conforme aumenta la salinidad, precipitan los más solubles. Por ejemplo, el yeso precipita cuando se ha evaporado alrededor del 80% del agua del mar, y la halita se deposita cuando ha desaparecido el 90% del agua. Durante las etapas tardías de este proceso, precipitan las sales de potasio y de magnesio. Una de esas sales de formación tardía, el mineral silvina, se obtiene como una fuente significativa de potasio, potasa, para fertilizante. A menor escala pueden verse depósitos de evaporita en lugares como el Valle de la Muerte en California. Aquí, después de periodos de lluvia o de fusión de la nieve en las montañas, las corrientes fluyen desde las montañas circundantes a una cuenca cerrada. Conforme se evapora el agua, se forman llanuras salinas, cuando los materiales disueltos precipitan en forma de una costra blanca sobre el terreno. Carbón, una roca sedimentaria orgánica. El carbón es muy diferente de las otras rocas. A diferencia de la caliza y de las rocas silíceas, que son ricas en sílice y en calcita, el carbón está compuesto de materia orgánica. Un examen de cerca del carbón con lentes de aumento revela a menudo estructuras vegetales, como hojas, cortezas y madera, que han experimentado alteración química pero siguen siendo identificables. Esto apoya la conclusión de que el carbón es el producto final derivado del enterramiento de grandes cantidades de materia vegetal durante millones de años. La etapa inicial de la formación del carbón consiste en la acumulación de grandes cantidades de restos vegetales. Se precisan condiciones especiales para estas acumulaciones, porque las plantas muertas se descomponen fácilmente cuando quedan expuestas en la atmósfera o a otros ambientes ricos en oxígeno. Un ambiente importante que permite la acumulación de materia vegetal es un pantano. El agua estancada de los pantanos es pobre en oxígeno, de manera que no es posible la descomposición completa, oxidación de la materia vegetal. En cambio, las plantas son atacadas por ciertas bacterias que descomponen en parte el material orgánico y liberan oxígeno e hidrógeno. Conforme esos elementos escapan, aumenta de manera gradual el porcentaje de carbono. Las bacterias no son capaces de acabar el trabajo de descomposición porque son destruidas por los ácidos liberados por las plantas. La descomposición parcial de los restos vegetales en un pantano pobre en oxígeno crea una capa de turba, material marrón y blando en el cual todavía son fáciles de reconocer las estructuras vegetales. Con el enterramiento somero, la turba se transforma lentamente en lignito, un carbón blando y marrón. El enterramiento aumenta la temperatura de los sedimentos, así como la presión sobre ellos. Las temperaturas más elevadas producen reacciones químicas dentro de la materia vegetal, produciendo agua y gases orgánicos volátiles. A medida que aumenta la carga por el depósito de una cantidad cada vez mayor de sedimentos sobre el carbón en desarrollo, el agua y los volátiles se escapan y aumenta la proporción de carbono fijado, el material combustible sólido restante. Cuanto mayor es el contenido de carbono, mayor es la energía que el carbón produce como combustible. Durante el enterramiento, el carbón se compacta también cada vez más. Por ejemplo, el enterramiento más profundo transforma el lignito en una roca negra, más dura y compacta, denominada carbón hulla. En comparación con la turba a partir de la que se formó, el grosor de un estrato de carbón bituminoso puede ser tan solo de una décima parte. Los carbones lignito y hulla son rocas sedimentarias. Sin embargo,
Cuando las capas sedimentarias son sometidas a plegamientos y deformaciones asociadas a la formación de montañas, el calor y la presión inducen a una pérdida ulterior de volátiles y agua, incrementando con ello la concentración de carbono fijado. Este proceso transforma por metamorfismo la hulla en antracita, una roca metamórfica negra, brillante y muy dura. La antracita es un combustible limpio, pero se está explotando solo una cantidad relativamente pequeña, porque no es un carbón abundante y es más difícil y caro de extraer que las capas relativamente planas de hulla. El carbón es un recurso energético importante. Su papel como combustible y algunos de los problemas asociados con su combustión se tratan en el capítulo 9.